Un momento, antes de que empiece el vídeo, te voy a contar una cosa. Somos Rayola Networks, somos un proveedor de alojamiento web e infraestructura especializado en WordPress. Nuestro trabajo es tener en nuestro centro de datos en Madrid tus sitios web seguros, que carguen rápido y además, si pasa algo, tenemos soporte técnico 24 horas telefónico. Así que nada más, si quieres probar nuestros servicios, simplemente te dejo el siguiente QR. Hace relativamente poco tiempo en Rayola Networks sacamos nuestros planes de hosting para Node.js. No solo eso, sino que además ejecutan Python y Ruby dentro de una gama llamada Hosting Code. Y hay gente que me ha retado a, oye, ¿podemos hacer que una aplicación creada con Lovable funcione en un hosting Node.js de Rayola Networks? Y pues como me gustan los retos, pues nada, simplemente aquí te lo traigo. Al final Lovable no deja de ser uno de los sistemas más utilizados para crear aplicaciones con IA, y esas aplicaciones, bueno, están desarrolladas al final en JavaScript, por decirlo de alguna forma. Lo que tenemos que hacer es hacer una especie de transferencia, vamos a decirlo así, usando GitHub como puente, porque Lovable no nos deja exportar nuestro sitio web directamente, pero al final el proceso, la verdad es que es bastante dinámico, bastante ágil e incluso es relativamente fácil para mantener nuestro sitio web, o sea, nuestro proyecto, digamos, porque puede ser una aplicación web, sincronizada desde Lovable hasta nuestro hosting Node.js. No me enrollo más porque al final lo que queréis ver es la parte práctica, así que directamente os dejo con la práctica. Bueno, pues vamos a empezar este proceso simplemente con un proyecto Lovable, ¿vale? Tengo un proyecto simple, esto es que realmente no tiene mucha más historia. Le he pedido crear una landing para vender hosting, no hay mucho más. Pero esto nos va a servir como ejemplo para moverlo directamente a un hosting Node.js de Rayola Networks. El tema es que todo lo desarrollado en Lovable hay que tener en cuenta que está desarrollado en JavaScript realmente, con Vite para, digamos, vamos a decir, darle la forma. Entonces vamos a hacer una cosa. Yo tampoco soy desarrollador, no soy desarrollador Node.js, con lo cual tampoco te voy a poder explicar los entresijos de cómo está creada una aplicación Lovable, pero sí que es cierto que te voy a enseñar a migrar una aplicación Lovable desde Lovable a un hosting Node.js, en este caso de Rayola Networks, pero podría ser cualquier Node.js que sea más o menos igual y que funcione sobre cPanel y Cloud Linux. Entonces vamos con el tema. En primer lugar, tenemos que irnos aquí arriba, a donde sale el iconito de GitHub, ¿vale? En el iconito de GitHub le damos aquí a Connect GitHub y nos sale esta ventana. Yo ya tengo conectada mi cuenta de GitHub. Es importante usar una cuenta de GitHub porque la vamos a usar como puente para mover la aplicación de Lovable, en este caso a Rayola Networks. Entonces vamos aquí a, en este caso tendríamos que ir aquí, conectar nuestra cuenta de GitHub. Yo ya la tengo conectada y no me ha dejado de desconectarla. Quería desconectarla para el vídeo, pero no he podido desconectarla. Y después tenemos esto, Connect Project, porque ahora tenemos que conectar el proyecto de Lovable a un repositorio, ¿vale? Dentro de nuestra cuenta de GitHub, ¿vale? Muy importante, cuando movamos el repo, no te preocupes porque se va a mover en privado, con lo cual nadie va a ver ese repositorio en tus repositorios de GitHub. Entonces, pulsamos Connect Project. Yo ya tengo aquí mi cuenta para seleccionar, le doy y me sale este mensaje que me dice si voy a transferir, o sea, que si estoy seguro de transferir esto porque va a ser bidireccional. Esto quiere decir que si yo modifico algo en lo que viene siendo GitHub, en los archivos del proyecto en GitHub, también se me va a mover a Lovable, con lo cual podemos montar una esquemechina de 3 pares de cojones, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, vamos a darle a Transfer Anyway, porque si no, no tenemos otra opción. Y ahora, pues nada, no va a tardar casi nada, porque ya lo hace un poco asíncrono y tal, pero tenemos esto. Esto es muy importante. Esto que veis aquí es muy, 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 muy importante. Nos vamos a quedar con esto abierto, porque esto, concretamente dándole aquí a SSH, nos va a hacer falta después para conectar el hosting a la cuenta de GitHub. Y a mí me gusta sacarlo de aquí, porque si ya lo tengo aquí, ¿para qué tengo que ir a otro lado? Entonces, nos vamos al repo, ¿vale? Muy importante ver el nombre del proyecto, que yo ni lo he mirado. El nombre del proyecto es esto que hay aquí, ¿vale? Host Launches No en este caso. Y vuelvo a abrirlo de GitHub, simplemente para tenerlo aquí. O sea, la configuración de GitHub en Lovable. Y, bueno, yo aquí tengo proyectos de prueba, como es, de todos los tipos.
No soy desarrollador, con lo cual no tengo muchos proyectos en GitHub, no lo uso mucho, o de hecho uso otras herramientas, pero aquí tenemos el que acabamos de tener y como ves está en private, ¿vale? Entramos y aquí tenemos todo esto. Evidentemente debemos tener una cuenta de GitHub, debemos crearla antes de iniciar este proceso, que esto no lo dije al principio, pero creo que cae de cajón, que si que tenemos que crear un repo de GitHub, tenemos que crear una cuenta de GitHub. Entonces, bueno, aquí tenemos todo, esto realmente no sirve para nada, aquí nos dice las tecnologías con las que está desarrollado el proyecto, ¿vale? Y nada, vamos a hacer la siguiente parte. La siguiente parte, ahora que ya tenemos el proyecto movido de Lovable a GitHub, ¿vale? Pues, y además que está en sincronización continua, si yo hago un cambio aquí en Lovable, se me va a mover automáticamente el cambio por sincronización a GitHub. Ahora debemos conectar el hosting a GitHub. Y para esto tenemos aquí un hosting Node.js de Rayola Networks, ¿vale? Un hosting que nos permite ejecutar Node.js, porque vamos a tener que, vamos a decirlo así, compilar el proyecto, ¿vale? Entonces, nada, es un hosting Node.js, pero que puede ejecutar Node.js, Python y Ruby, ¿vale? Y nada, el más barato de todos, con 150 CPU, 2 GB de RAM y 50 GB, ya te sirve para servir muchísimos proyectos GitHub, o sea, GitHub, perdón, muchísimos proyectos Node.js en este caso, pero creados con Lovable. Puedes añadir todos los dominios que quieras y, bueno, servirlos desde ahí. Vamos a, una vez contratado, tendremos acceso a cPanel, ¿vale? Y en cPanel vamos a hacer todo, ¿vale? Aunque es posible, bueno, es posible, no, vamos a tener que entrar un momentito por consola, que estos planes de hosting permiten conexión SSH, ¿vale? Para poder hacer una parte del proceso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es venirnos aquí abajo y buscar Git para conectarnos, aquí lo tenemos, control de versiones Git, para conectarnos con, bueno, con GitHub. Pero bueno, Git también puedes conectarlo con GitLab y con otros servicios, ¿vale? Entonces, bueno, aquí yo tengo otros proyectos que he hecho antes, que he mostrado pues, para escribir un post y demás. Entonces, pulso en crear. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, clonar repositorio sí, clonar URL, nos vamos aquí, recordemos que yo os dije que dejáramos esta ventana abierta en Lovable, porque yo me gusta sacarlo de aquí, sinceramente. Copio y pego, ¿vale? Porque lo meto directamente, básicamente. Esto también se podría sacar de aquí, pero bueno, yo es por simplificar. Entonces, le ponemos el nombre de a dónde va la carpeta, o sea, a dónde va el repo, dónde se va a clonar el repo de GitHub dentro del hosting, ¿vale? Y yo, por ejemplo, sí que es cierto que lo dejo en la raíz, ¿vale? Lo pongo en la raíz y después ya os explicaré una cosa de cómo apuntar el dominio o subdominio ahí. Aquí le podemos poner el nombre que nosotros queramos, va a crear una carpeta para meter los archivos del proyecto, no hay mucho más, ¿vale? Estos archivos que nosotros vemos aquí, ¿vale? Los va a clonar a esta carpeta dentro del hosting. Eso es todo, ¿vale? Y ahora nos vamos aquí a nombre del repositorio, que esto da exactamente igual, es un nombre identificativo. Yo normalmente le dejo el nombre del proyecto de la carpeta simplemente porque es para entendernos nosotros. Lo único que no, tiene que llevar ciertos caracteres, pero creo que es entendible. Con eso, simplemente pulsamos crear. Y aquí es a donde quería llegar yo, porque sabía que iba a dar error. ¿Por qué? Porque esto no es conectado por SSH, esto es un usuario y esto es un dominio y esto es un repositorio. Problema, que recordemos que esto está en privado, con lo cual lo que pasa aquí es que tenemos que acceder, darle permisos, digamos, a GitHub para entrar por SSH al servidor para conectarse para hacer la sincronización. O sea, que debe autentificarse. Entonces, para esto tenemos que utilizar datos de SSH. Estos hostings de Rayola Networks incluyen acceso SSH, ¿vale? Acceso a terminal SSH para poder, pues, entre otras cosas, trabajar con NPM, que es lo vamos a necesitar para poner el proyecto Lovable a funcionar. No te preocupes porque son 4 comandos contados, literalmente, ¿eh? ¿Vale? Pero sí que es cierto que debemos utilizar una terminal SSH. En mi caso, a mí, yo uso Windows y a mí me gusta usar PuTTY. Es una mierda, lo sé, pero bueno, estoy acostumbrado. Y sí que es cierto que para ciertas cosas uso otros términos, ¿vale?
pero para mostrar en vídeos normalmente uso PuTTY por su simplicidad. De todas formas, vamos a la terminal. Muy a tener en cuenta, bueno, voy a mirar para arriba porque lo he movido la pantalla de arriba, muy a tener en cuenta, ¿vale? Tenemos, bueno, aquí lo que viene siendo el nombre del dominio principal del hosting, siempre y cuando no esté pasado por Cloudflare, aunque también podríamos utilizar, nada más que muevo esto aquí, podríamos utilizar, es que no quería cerrar esta ventana, esta IP, ¿vale? La IP del hosting en sí. Entonces, podemos usar, pues eso, el dominio principal de hosting o cualquier subdominio o dominio apuntando al mismo hosting, siempre y cuando tenga el registro A apuntando ahí, o usar la IP del hosting. Esto para acceder por SSH usando un cliente SSH como PuTTY. Y después sí que es cierto que en Rayon 2 el puerto de los planes de hosting, como los elásticos, los hostings Node.js, los hosting Ruby, los hosting Python, que soportan acceso SSH, no es el por defecto, es el 11.022. Esto es muy importante porque si no, no vas a poder conectarte. En todo caso, si tienes dudas, contacta con nuestro departamento de soporte. Y ahora viene el tema, tienes que autentificarte. Yo aquí ya me he autentificado para que no se vea, bueno, se ha visto el usuario, pero no la contraseña. El tema es que los datos de acceso para autentificarte por SSH, por terminal SSH, te van a llegar por correo porque son los datos de acceso al hosting, ¿vale? Al contratar el hosting, te llegan los datos de acceso al hosting y esos son los datos que tienes que utilizar para acceder por SSH. El usuario y la contraseña de acceso a cPanel, ¿vale? Así que nada, vamos a continuar porque bueno, a partir de aquí pues ya es meter comandos. Bueno, hice esta pequeña aclaración y me olvidé de comentarte que, claro, ahora hay que meter comandos. Yo, por ejemplo, no me los sé de memoria, ¿vale? Y siempre pues los tengo preparados y los copio y los pego. No te preocupes porque al final del vídeo vas a encontrarte un acceso a una URL que es básicamente un post donde está todo explicado, lo mismo que te acabo de explicar, pero con los comandos para que puedas copiar y pegar directamente, pero al menos que sepas cómo utilizarlo. Entonces, nada, empezamos generando una clave SSH, que va a ser la que vamos a tener que meter en GitHub, ¿vale? Entonces, simplemente copiamos esto, yo he puesto mi correo, pero bueno, evidentemente tienes que poner el tuyo, y generamos, ¿vale? Aquí nos va a decir si, bueno, si guarda la clave en esa ruta, para adelante, override, porque yo ya tengo otra clave SSH generada, entonces le pongo y para adelante. Entra, o sea, frase no le configuro y me la genera, ¿vale? Sin mucha más historia. ¿Qué pasa? Que ahora puedo ver la clave con este otro comando, ¿vale? Repito, están en el post, al final del vídeo, hay una URL a un post. No sé si una URL o un QR, pero hay un acceso a un post donde está todo explicado y con los comandos. Entonces, metemos y esta es la clave. La estoy mostrando en público, pero no te preocupes porque la voy a borrar según acabe. O sea, tampoco hay mucha más historia. Entonces, copiamos esto, ¿vale? Sin mucha más historia, desde el SSH RSA hasta nuestro correo. Este bloque, así, lo que ves, ¿vale? Lo copiamos con clic derecho en el ratón. Si hace esto, es que se ha quedado copiado. Y ahora nos vamos a GitHub. Nos vamos a GitHub, ¿vale? Y nos vamos aquí a Settings. Y ahora nos vamos aquí a Deploy Case. Tenemos que estar dentro del proyecto, ¿vale? Muy, muy importante, tenemos que estar dentro del proyecto. Entonces, a Deploy Key, ponemos, bueno, yo tengo aquí guardado ya, muy importante, espacios fuera, y quedaría así, add key. Bueno, me dice que me identifique, 2FA de toda la vida. Lo bueno es que la 2FA de la verificación de GitHub va muy, muy bien. Llega al momento el correo, iba a decir el puto correo, pero llega al momento. Otros servicios como Cloudflare tardan muchísimo. Y una vez que tenemos esto así, pues ya podemos seguir con el proceso. ¿Cómo seguir con el proceso? Pues recordemos que estábamos aquí, que le dimos a crear y nos apareció este bonito error. Entonces, nada, simplemente ahora le tenemos que dar a crear. Vale, se ha iniciado la clonación y ya se ha completado, porque es muy, muy, muy simple. O sea, realmente eran 4 archivos bailando en el medio del repositorio. No hay mucho más. Entonces, ahora, ¿qué tenemos? Pues nos vamos aquí a cPanel, nos vamos a administrador de archivos y bueno, yo aquí tengo de todo porque es un hosting de pruebas, ¿vale? Lo tenía delante y no lo veía, ¿vale? Entonces, nada, aquí tenemos todos los archivos, está ok, pero falta una cosa. Y ahora es por eso no salí de esta pantalla porque tenemos que volver a nuestra amiga la terminal de Linux, ¿vale?
Entonces, bueno, para limpiar esto vamos a meter un clear y nos faltan un par de comandos bastante importantes. En primer lugar, debemos dirigirnos a la carpeta, ¿vale? Esto se llama host. Bueno, voy a mirar dónde estoy primero. Porque... ahí. Ahí está, vale. Entramos a la carpeta donde están los archivos del proyecto. De hecho, aquí están los archivos. Y ahora debemos ejecutar dos cosas. Lo primero, vamos a... esto sí que lo vas a tener que sacar del post, porque yo lo tengo que copiar cada vez, ¿vale? Cada vez que lo uso, que es para utilizar la versión 2.2 de... o sea, 2.2, se me va. Versión 22 de Node.js, ¿vale? Porque, bueno, es la última en el momento de grabar este vídeo, por lo menos. La última recomendada. Entonces, ejecutamos esto que acabo de pegar, lo tendrás en el post al final del vídeo, y ahora ya podemos directamente tirarle un npm install, ¿vale? Y ahora lo que va a pasar es que se va a instalar, bueno, se van a comprobar las dependencias de paquetes, se van a compilar los estáticos y se va a generar pues una serie, bueno, ahora mismo se están comprobando las dependencias, básicamente, no se está haciendo nada más. ¿Qué pasa? Que ahora tengo que ejecutar un npm run builds, ¿vale? Y ahora sí que se va a compilar el proyecto, los estáticos y demás. Entonces va a tardar un poquito y ya está, ¿vale? Ahora mismo el proyecto ya estaría funcional, pero nos falta una cosilla. Entonces, con esto, ¿vale? Lo que tendríamos en este momento, voy a mover esto si me lo permitís para aquí, actualizamos la carpeta y tenemos una nueva carpeta llamada dist. Estos son los archivos con los que funciona tu proyecto. Tu proyecto lo va a ver ahora mismo es esto que estás viendo aquí, ¿vale? Estos archivos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues hay que apuntar el dominio. Entonces, lo primero que debemos hacer es apuntar el dominio al hosting, ¿vale? Ya sea mediante DNS, en el caso de Radio Networks, dns1.radionetworks.es, dns2.radionetworks.es o dns3.radionetworks.es, o apuntarlo directamente aquí, a esta dirección IP mediante un registro A, ¿vale? Hasta aquí creo que ningún problema, ¿vale? Vale, pues lo siguiente que tenemos que hacer una vez que tenemos el dominio apuntando al hosting de una de las dos maneras es coger y venirnos a dominios. Hablo de dominio o subdominio, ¿vale? Da igual. Entonces, yo, por ejemplo, ¿qué voy a usar por aquí? Pues mira, voy a usar esto, ejemplo, punto. Entonces, le doy aquí a administrar. Esto es un subdominio, pero podría ser cualquier otro dominio, un dominio, por ejemplo, ¿vale? Le doy aquí y lo que vamos a hacer es modificar la raíz del documento. Yo lo que hago normalmente es irme al administrador de archivos, como ves, y copiar la ruta. Pero dentro de la carpeta dist, o sea, la ruta donde hemos sincronizado el proyecto /dist. ¿Por qué? Porque ahí están los archivos que necesita para funcionar. Entonces, con eso, lo pegamos aquí, actualizamos, ¿vale? Y ahora esto puede tardar un poquito en funcionar. Bueno, como ya lo tenía añadido, he tenido que coger, borrarlo y lo voy a volver a crear y así muestro cómo se crea, ¿vale? Aquí en cPanel, dominios, aquí se crean tanto los dominios como los subdominios. Entonces, nada, crear un nuevo dominio y yo en mi caso, pues es este, ¿vale? Y va a apuntar por defecto aquí, pero después se lo cambiamos y listo, ¿vale? Entonces, guardamos, bueno, va a tardar un poquito en crearlo y demás. Y ahora lo modificamos, ¿vale? Lo modificamos, yo tenía por aquí apuntada la ruta, que entonces, ejemplo, tal, administrar, y la raíz la modificamos y actualizamos, ¿vale? Entonces, ahora debería funcionar. Siempre tardan un poquito, de hecho, en pillar el SSL y en apuntar. Pero bueno, vamos a darle unos segundos y probamos. Y después de pelear un poquito con el caché de navegador, aquí tenemos la aplicación que creamos con Lovable. No tiene botón a nada porque era solo una landing, es solo una prueba,
pero esto realmente funciona exactamente igual. Lo único que debemos tener en cuenta y que es muy, 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 muy importante es apuntar a la carpeta dist una vez que hacemos la compilación. Si tú sigues todo este proceso paso a paso y apuntas a la carpeta dist, te va a funcionar y ya digamos que el proyecto está listo pues, para que se vea desde el navegador. También hay que tener una cosa muy importante. ¿Qué va a pasar cuando tú hagas una modificación en Lovable? Pues cuando hagas una modificación en Lovable, lo que va a pasar es que, voy a traerme ventanas de arriba, de Lovable, ¿vale? De lo que hagamos aquí, va a ir a GitHub, ¿vale? Que recordemos que tenemos esto, ¿vale? Va a ir a GitHub. Y en GitHub lo que va a pasar es que se va a sincronizar y una vez cada cierto tiempo el hosting, mediante la funcionalidad Git, va a traerse los nuevos recursos. Recordemos que la comunicación entre Lovable y Git, o sea, GitHub, es bidireccional, pero entre el hosting y GitHub no es bidireccional porque se lo hemos marcado así aquí en deploy case, ¿vale? Bueno, os enseño. Me ha dado un ataque de tos y no era plan grabar. Aquí en Allow Write Access. Con esto el hosting no tiene permiso, si no marcamos esta casilla, no tiene permiso para escribir en GitHub, solo sincronizar hacia él, hacia el hosting. Entonces, con eso, una vez que hacemos una modificación en Lovable, de Lovable va a GitHub y de GitHub va al hosting, tenemos que hacer una cosa. O sea, no se actualizan automáticamente los archivos que se ven desde el navegador. No. O sea, la carpeta dist no se actualiza todo lo demás. O sea, realmente se actualiza todo esto, pero hay que volver a generar la carpeta dist. ¿Cómo se hace? Pues que a cada vez que actualices los archivos del proyecto, simplemente te vienes a la terminal y haces un npm install, ¿vale? Que realmente tampoco es por si hay algo nuevo, y un npm run build. Y ya estaría, ¿vale? Una vez que acabara este proceso, ya estarían los nuevos archivos en la carpeta dist, que es donde se van a ver desde el navegador. Y con esto tendrías una aplicación de Lovable funcionando en un hosting Node.js perfectamente. Ah, y no se me olvida, aquí tienes el post.